Qué lindo es poder estar en esta hora en la casa del Señor para honrarlo, glorificarlo y disfrutar de estos momentos únicos donde juntos podemos exaltar al Señor. Momentos únicos en nuestra vida, momentos únicos en el caminar diario que tenemos, donde podemos apartarnos de todo y juntarnos como familia que nos decían y adorar a nuestro Señor. También recibir su palabra, su bendición. Gloria al Señor. Amén. Quiero compartir en esta noche algunos pensamientos. Tenía varias dudas de qué compartir en esta noche. No sabía si predicar de la persona del Señor, que es lo más lindo, y a contar y hablar cómo es nuestro Dios, o de su obrar. Y realmente el obrar del Señor es maravilloso, pero su persona es más hermosa. Entonces tengo una mezcla de pensamientos para compartir, y eso vamos a ver qué es lo que cómo Dios nos sorprende. Yo también tengo expectativa. Y es interesante, por una pequeña confusión, es interesante cómo reaccionamos y cómo tenemos una lucha interna dentro nuestro, lo que la Biblia llama la carne contra el espíritu, ¿no? La vieja naturaleza contra la nueva. Por una pequeña confusión, leí que no tenía que predicar hoy. Y entonces mi carne dijo, pero después la confusión se aclaró y acá estoy, ¿no? Y por el otro lado, el espíritu que obra dentro mío dice, qué privilegio, qué honor, quiere servir a Dios. Y esta dualidad o esta lucha interna, un africano lo graficó de una manera tan linda, dice, tengo adentro mío dos perros, uno negro y uno blanco, y pelean todo el día. Y el africano le preguntó, ¿y sabe quién gana? Al que mejor alimento. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza vieja y la nueva, que están en continua guerra. Y la realidad es que cada vez que nos enfrentamos a la palabra, que es como un espejo, donde nos muestra tal cual como somos y nos muestra cómo es Cristo, y si permitimos, somos transformados por esa palabra. Pero el mejor espejo para compararnos y vernos siempre es la palabra del Señor. Ahora yo encuentro, cuando leo la palabra, cuando la escucho, que continuamente soy confrontado y hay algunos desafíos, algunos pasos, algunas cosas que Dios me muestra, que Dios me pide, que no son agradables. Y es una contradicción lo que acabo de decir. ¿Cómo puede ser que lo que Dios me pida, me desafíe o me diga o me muestra no sea agradable? En realidad el que está diciendo no son agradables es la parte carnal de Fernando, que no quiere de repente someterse a lo del Espíritu del Señor. Pero mi espíritu, por el Espíritu Santo, por el contrario, cuando encuentra desafíos, cuando escucha la palabra, se regocija. Por eso es que de repente adentro nuestro tenemos estos diálogos medios incomprensibles, porque decimos, lo que Dios me pide es muy difícil, es muy duro, me hace sufrir. A la carne. A la carne no le gusta. Es a la carne la que se resiste al ayuno, es la carne la que se resiste a orar, es la carne la que se resiste a leer la palabra. Es mi carne la que no quiere venir a congregarse, es mi carne la que no quiere obedecer lo que Dios me dice, y por ahí me hace creer que es duro, es difícil, que no se puede. Pero por el contrario, el Espíritu de Dios que habita dentro nuestro desde que recibimos a Cristo, nos capacita para disfrutar y vivir y gozarnos en lo que Dios nos muestra, que como dice Romanos 12, 1 y 2, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, hay muchas maneras de interpretar lo que Dios me habla en un mensaje, o cuando leo la palabra o escucho una predicación. Puede ser por mi carne o puede ser por el Espíritu de Dios. Y esa decisión siempre está en mis manos, en tus manos. Entonces,
es muy interesante porque de nuestra actitud siempre depende que la semilla que mande Dios encuentre un corazón que es tierra fértil o un corazón que no va a dar fruto. Siempre es así. Siempre es así. Ahora, todo el potencial de la palabra de Dios siempre está vigente si nosotros permitimos que la palabra de Dios produzca en nosotros aquello por lo cual ha sido enviada. Así que si de repente te encontrás o me encuentro yo con situaciones que digo, oh, esto es duro, esto es difícil, esto no me gusta, que el Señor nos dé la luz. Tengo en mi pensamiento cada vez que tengo que compartir Efesios 1:17, que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento de lo que Dios quiere para conocerlo a Él. Realmente no lo podemos procesar en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, en nuestra carne. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. De ahí la necesidad de acercarnos a Dios a través de la oración, a través de la palabra, como estamos hablando, a través de congregarnos, de nuestro diario caminar. Y hago mucho énfasis en esto. Es diario, es cotidiano. Tiene que ser un hábito que nosotros disfrutemos. Vuelvo a repetir, a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta buscar a Dios. Porque algo muy interesante, no pecamos y eso nos hace pecadores. En realidad nacimos pecadores y por eso pecamos. De eso nos redimió el Señor. Y después el Espíritu, Jesús murió por ese pecado original que se dice, con el que todos nacimos, y una vez que le recibimos y creímos en ese sacrificio, el Espíritu Santo empezó un proceso de santificación, de corrección, de cambiar hábitos, parámetros y ponerlos de los que nos enseña en su palabra. De ahí la necesidad continua de morir o negar esta carne que no se va a morir hasta el último día y someterla al señorío de Cristo, al señorío del Espíritu Santo. Todo esto es una decisión diaria, cotidiana, que yo necesito tomar frente al Señor. El año pasado, al principio de la pandemia, recordaba hoy que compartí una palabra del Señor basada en el Salmo 139, 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esto estaba enlazado con el Salmo 19, 12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios caminos? Sus propios errores, perdón. Líbrame de los que me son ocultos. La pandemia me paró y nos paró a todos y nos hizo aprovechar, por la gracia de Dios, a arreglar, en el caso mío, mi corazón delante del Señor. Al hacer estas oraciones propias, animarme a hacerlas y exponerme, descubrí que en mi corazón, no importa los años de creyente, no importa la responsabilidad de pastor, había un montón de cosas para arreglar, que a veces por la velocidad, las actividades, el activismo, uno no las pasa por alto o ni las ve, como dice el segundo salmo, el Salmo 19, 12. Y descubrí que tenía muchos malos pensamientos que juzgan y que se hicieron costumbre. Descubrí razonamientos carnales que ya eran como una fortaleza establecida. Descubrí que había muchos hábitos de mi carne, como hablábamos recién. Había amargura de años tapada, había falta de perdón, había rencores callados. Muchas cosas cargando mi corazón. Recuerdo el ejemplo que Anacondia decía que le habían regalado una tablet y al año de usarla, o casi al año, se le acababa la batería rápido. Entonces le dijo a uno de los hijos que se había agotado la batería, que había que cambiarla, que ya no servía mucho. Entonces el hijo agarró la tablet y descubrió que por un año cada página que abría quedaba abierta. Páginas de diario, páginas de lectura. Entonces tenía por un año un montón de programas abiertos. Y cuando hay muchos programas abiertos en el celular, en la tablet, en la computadora, la batería se consume rápido. Entonces yo descubrí el año pasado que tenía un montón de programas pendientes en mi corazón
que me agotaban, que me sacaban las fuerzas. Porque son como un peso que nos dice otro pasaje, despojados de todo peso y de pecado que asedia. Bueno, todas estas cosas que mencioné, la Biblia las llama clarito pecados, estaban en mi corazón. ¿Cuántos puntos ciegos que no veía? Bueno, mi familia me ayudó a ver eso. ¿Vieron? A veces Dios usa a nuestra esposa, a nuestros hijos, para marcarnos esas cosas que no vemos. Qué duro es esa parte, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Yo no veo bien, no sé si me están escuchando. El barbijo no nos permite ver las expresiones, ¿no? La realidad es que desde que compartí ese pasaje para acá, he descubierto muchos estorbos en mi relación con Dios, que Dios no quería, pero qué lindo es ver que Él los limpia, que Él los cambia y estamos en un proceso. Pero lo interesante es que aquel que no se relaciona con otros y se aísla, tiene situaciones que no han sido tratadas en su corazón. Entre todas estas cosas que les mencioné de mi corazón y que he compartido con otros, he descubierto o he afirmado o he redescubierto, mejor dicho, que aquel que se aísla y que le cuesta relacionarse, porque Dios nos creó para relacionarnos con Él en primer lugar, que ahí es donde se arregla el corazón, pero con un propósito en segundo lugar, que es con todos los que habitan en esta tierra. Y aquel que está siempre con tendencia a aislarse, o se aísla o no comparte, es porque tiene situaciones pendientes no arregladas en su corazón. Esas situaciones pueden ser heridas, golpes, cosas que me han causado daño, que me han llevado a cerrarme y a aislarse. Y en este momento, en este instante, es el momento para que no actúes en la carne, sino dejes que el Espíritu Santo te muestre. Si sos una persona que tiende a aislarse, quiero decirte en esta noche que es muy probable que hay situaciones que no has dejado que Dios las arregle. Y probablemente el Espíritu Santo te muestre, si estás abierto, si dejas que el Señor actúe, te va a mostrar situaciones, tal vez no muy agradables, tal vez recuerdos que querés olvidar, pero hoy es una noche para que el Espíritu de Dios obre lo que solo Él puede hacer. Cuando yo era pequeño, tenía muchas inseguridades, recuerdo, y me costaba mucho relacionarme con las personas. En realidad era muy tímido y reservado. Y eso tenía que ver con que tenía mucho temor de hablar con la gente, tenía mucho temor a equivocarme, mucho temor a de repente no agradar a las personas o de cometer errores, de fallar. Y prefería por ahí no relacionarme y siempre me acuerdo de una vez que fuimos de campamento a la cordillera con mis padres y nos encontramos ahí en Villa Pehuen, un lugar precioso. Muchos turistas, nadie se conoce, pero ahí se encuentran y charlan. Y había un tío que había ido con 5 sobrinos, entonces eran de nuestra edad, armamos las carpas juntos y compartimos ahí en nuestra infancia un montón de juegos, nos relacionamos. Y de repente había otros acampantes del otro lado del lago y uno de los chicos que tenía mi edad me dice, ¿vamos a hablar con ellos? Y yo decía, no, ¿cómo vamos a hablar con un desconocido? Me da vergüenza, me da miedo, ¿qué le voy a decir? No sé qué decir. Y él me dice, vamos. Y él no tenía problema, él iba, hablaba, charlaba. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A mí me daba una vergüenza. Yo en realidad no fui, me quedaba escondido esperando que él vuelva. Y he descubierto que ese problema de relacionarme con otros, hermanos en Cristo, y especialmente los que no conocen al Señor, tienen que ver con situaciones de mi corazón que no están resueltas. Porque si están resueltas, la cosa es diferente. Nosotros los cristianos comenzamos nuestra vida en el Señor con un glorioso comienzo. ¿Recuerdan cuando nos encontramos con el Señor? Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vida cambió de rumbo. Algunos con emoción, con algo muy notorio, otros tal vez en silencio, pero hubo un inicio, un nacimiento nuevo.
Y empezamos con ese glorioso comienzo y queremos terminar de una manera gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que se llama el doloroso intermedio. Así lo llamaba un amigo, un profesor tremendo, Manfred. Él hablaba del doloroso intermedio entre el inicio y el final glorioso. Y el libro de Salmos trata de las experiencias sin filtro de los autores con un Dios cercano, redentor, que expresaba ese proceso llamado doloroso intermedio. Y no está de casualidad el adjetivo doloroso para entender que entre el inicio y el final glorioso que tenemos y el destino glorioso hay un intermedio doloroso. Vuelvo a decir, para la carne. Vuelvo a decir, para la carne. Porque implica morir. Los salmos hablan de este proceso en la vida de David, de Asaf, de otros más que escribieron los salmos. Cómo ellos podían expresar de manera espontánea y sin filtro a ese Dios cercano, el mismo Dios nuestro, lo que estaban viviendo. Y cuando uno lo lee, puede ver que hay un proceso que no siempre fue gloria a Dios, aunque terminan la mayoría reconociendo la grandeza del Señor, muestran el proceso en la vida de ese doloroso intermedio. Y hay una historia muy linda, muy conocida de José, uno de los hijos de Jacob, que tenía hermanos, no de muy buen comportamiento, y encima él tuvo sueños y los contó a sus hermanos, a sus padres, fue despreciado. Y si recuerdan la historia, los hermanos terminaron vendiéndolo como esclavo. Primero quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo, y él fue llevado esclavo y terminó de esclavo en la cárcel, olvidado, a tal punto que los sueños que Dios le había dado, porque Dios cumple sus promesas, se cumplieron y llegó a ser el segundo después del faraón. Y en una época previa a una gran hambruna que vino de 7 años y demás, él llegó a ser el segundo del faraón. Y hay un relato muy interesante en el libro de Génesis, que él tuvo 2 hijos. Y lo interesante de estos 2 hijos son los nombres y el porqué de los nombres que le puso a sus hijos. El primero se llama Manasés, y Manasés significa un poco el que olvida, y él dice en el relato de Génesis, porque olvidé todo eso que pasé en la casa de mi padre, en la tierra con mis hermanos, olvidé todo ese doloroso intermedio hasta llegar aquí. Y el segundo hijo se llamó Efraín, que significa fructífero. Que significa, y él dice, porque en esta tierra donde fui afligido y demás, Dios me hizo fructífero. Y claro, todos queremos tener de hijo a Efraín. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero nace Manasés. Y la verdad que solo hay una manera de olvidar y ya no causa dolor, y eso tiene que ver con el perdón, eso tiene que ver con mi corazón delante de Dios. Y el fruto del Espíritu es el fruto del carácter, es el obrar de ese Dios presente dentro nuestro, en nuestro corazón. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo aprendemos ese carácter? ¿Cómo se desarrolla ese fruto? En el doloroso intermedio permitido por Dios. O sea que lo que me hace sufrir a la carne, repito, lo permite Dios. Creo que de esto nos puede dar cátedra Job. Job, el libro de Job, si no lo has leído, si no sabes, siendo intachable, siendo casi perfecto, podríamos decir, sufrió como nadie. Sin embargo, lo que más le dolió a Job no fue perder todo, sino creer que había perdido la comunión con Dios. Génesis 3, 14 y 15, hay un momento en la vida de Abraham donde Abraham se separa de Lot. Increíblemente, la tierra prometida, que era más que suficiente, parece que no alcanzaba para los dos. Sin embargo, después que se separaron, después que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Génesis 13, 14 y 15, Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes.
alza tus ojos ahora y mira desde dónde estás. Algo muy interesante. Hasta donde llega tu mirada, hasta donde miran tus ojos, hasta ahí es donde llega tu amor. Cuando yo pienso qué visión tenemos como iglesia frente a las naciones, me encanta, como fue el domingo que se levantó la ofrenda, que es una iglesia que mira, pero hasta donde miran nuestros ojos, hasta donde llega nuestra visión, hasta ahí llega nuestro amor. Bueno, de hecho hay un dicho muy popular, ojos que no ven. No sé qué versículo es, pero todos lo saben. El problema es que cuando tenemos un corazón con cosas pendientes, no podemos ver ni siquiera al que está al lado, menos relacionarnos. Cuando tenemos en nuestro corazón cosas pendientes, nuestra mirada está solo para nosotros. Y no podemos ver, y mucho menos amar lo que vemos. Abraham, por el contrario de Lot, porque Lot miró hacia Sodoma, y sería otro tema, pero Abraham miró, y no era una tierra tan linda como la otra, pero miró a Dios en ello. Y lo que me encanta y una característica de Abraham es que Abraham era un constructor de altares. Altares. Y sobre los altares es donde cae el fuego de Dios, es donde se manifiesta la gloria de Dios, es donde hay adoración a Dios. Ahora, déjenme decirle claramente, hoy no hay que ir a hacer un montón de piedras, ni poner leña, ni nada. Hoy el altar es tu corazón, es mi corazón. El altar es nuestro corazón. Y Abraham continuamente hacía altares mostrándonos que nosotros diariamente tenemos un altar que es nuestro corazón, que si está dañado, que si necesita limpieza, que si necesita ser restaurado, no se le puede poner la leña ni encenderlo y mucho menos ponerlo en fuego. Tu corazón es el altar que Dios siempre quiere encender. Ahí está la clave. Ahora, hay un hábito espiritual que necesitamos desarrollar para que nuestro altar esté continuamente limpio y continuamente encendido. Es ir delante del Señor diariamente y no conformarnos como la carne quiere que solamente nos encendamos el jueves o el domingo. Vuelvo a repetir, nuestra carne no quiere que el lunes mi altar esté encendido. Nuestra carne no quiere que el martes aparte, separe, agende o me levante más temprano o deje de hacer algo para que mi altar esté encendido. Mi carne no quiere hacerlo. No tengo tanto tiempo para leer. Siempre la carne me va a sugerir otra actividad que no sé, que sea diferente a buscar a Dios en su palabra y encender mi altar. Agrego, el que tiene oídos, oiga, porque me estoy hablando también a mí mismo. Yo el primero. Es una lucha permanente de la carne contra el espíritu. Todos hemos recibido el amor del Señor para mirar y amar al que está cerca y al que está del otro lado del continente. El amor no es algo con lo que hemos nacido, es algo que produce el Espíritu de Dios. Y como lo hemos recibido, podemos dejar que fluya a medida que nuestra carne se va sometiendo. ¿Hasta dónde ven tus ojos? ¿Tu familia? ¿Tu barrio? ¿Tus seres queridos? ¿Tus conocidos? ¿Tus compañeros de trabajo? Tu mirada depende de tu corazón. Tu mirada depende de lo que tenés adentro. Yo les conté al principio cosas que he descubierto desde que empezó la pandemia. ¿Qué hay adentro de nuestro corazón? Está nuestro pasado, lo que pusieron nuestros padres, lo que pusieron nuestros maestros, lo que puso el contexto donde crecimos, el barrio, los amigos con los que nos relacionamos. Pero desde que conocimos al Señor está lo que puso Dios.
Y ahí está nuevamente la batalla. ¿Me quedo aferrado a lo anterior cuando todavía no conocía a Dios? ¿O tal vez crecí en una iglesia y conocí a Dios? ¿O me quedo con lo que Dios quiere, ha puesto por su Espíritu y quiere desarrollar? Él es el que puede producir en nosotros el querer como el hacer. En realidad el corazón duro no cree que Dios puede obrar. Y ahí están los límites que le podemos poner al Señor. La soberbia de creer que Dios tiene límites es un pecado en el que todos podemos caer. Por ahí pensamos que esto que estamos escuchando es para el otro, para acá, pero vuelvo al punto. Ese sería un razonamiento carnal, pero si yo me rindo al Espíritu, Señor, ¿qué me querés decir a mí en esta noche? ¿Qué me querés hablar? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué no veo? ¿Qué tengo que ver? Ayúdame, Señor. Porque Dios no puede obrar cuando hay soberbia. ¿Vieron? Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Porque la soberbia en realidad es como que nos ponen, no tienen nada que enseñarme, no tengo nada que aprender ni de esta lectura, ni de esta tarea, ni de quién está hablando, ni de este niño, ni de este joven. La soberbia me cierra a poder aprender. Y también me cierra a que otros quieran escucharme, porque ¿quién quiere escuchar a un soberbio? Pero Dios resiste a los soberbios, y a mí me gusta agregarle, y los hombres también, ¿no? Pero Dios no puede obrar con alguien que dice, ya lo sé, no necesito. Dios no puede actuar con un corazón que no se rinde. Indudablemente el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros de forma particular. Pero si hay algo que yo quiero en esta noche es que el Señor nos dé entendimiento y comprensión de que si nos cuesta relacionarnos con Dios, nos va a costar relacionarnos con los demás. De hecho, no nos relacionamos con los demás porque en nuestro corazón hay cosas pendientes por no relacionarnos abiertamente con Dios y dejar que Él ordene este altar que tal vez, como lo vivió Elías, necesita ser restaurado, limpiado, para poder poner esa leña que lo enciende en fuego para adorar a Dios. Y desciende el fuego. Ahora vos me dirás, pastor, si supieras lo que yo he vivido, si supieras lo que ha pasado en mi corazón, no lo sé. O tal vez digas, ¿y cómo puede ser que Dios haga esto? A mí me gusta el pasaje de María cuando se le presentó el ángel y le dijo que iba a ser madre, la madre de Jesús. Y María dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto? Y la respuesta del ángel fue muy significativa y especialmente para estos tratos del corazón. Dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Esto está en Lucas 1. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo a María. Y Él lo va a hacer. ¿Cómo puede Dios transformar mi corazón? ¿Cómo puede Dios ordenar este altar? ¿Cómo puede Dios librarme de este peso de cosas pendientes que me desgastan y me condicionan en todas mis relaciones? El Espíritu Santo vendrá. Versículo 35, el 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nada. Entonces María dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. En esta noche yo quiero terminar con unos minutos donde puedas decidir poner tu corazón y dejar que venga el Espíritu Santo para empezar o terminar o continuar ese obrar en ese altar que es tu corazón. Pero solo el Espíritu Santo va a poder actuar si tu respuesta es como la de María. He aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Te invito a inclinar tu rostro en esta hora y los que están en la transmisión en sus hogares,
tener un momento de meditación, algo tan difícil en nuestro occidente, de meditación y dejar que el Espíritu Santo venga. Señor amado, cuando tú nos muestras nuestro corazón, cuando nos animamos a exponernos, no encontramos en nuestras fuerzas, y nunca lo haremos, la capacidad de transformar, de sanar, de cambiar. Pero tal como somos, Señor, venimos a ti confiados en el sacrificio de Cristo. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu venga sobre los corazones que aquí se están abriendo y los que están mirando la transmisión. Y desciendas, Señor, desciendas restaurando, sanando, limpiando. Pueda nacer ese Manasés que perdona y olvida y ya no duele el recuerdo. Espíritu de Dios, henos aquí con nuestros corazones abiertos, entendiendo que nuestro corazón es el altar que tú más buscas, que no es en el templo, que no es en Jerusalén, que no es en Samaria, que los verdaderos adoradores te adoran en espíritu y en verdad, en el corazón. Señor, ministra, habla, interviene, Espíritu de Dios, interviene, Señor, interviene, Espíritu de Dios, frenando toda resistencia de la carne, frenando toda justificación, toda postergación, oh Dios. Interviene, Espíritu de Dios, quitando toda distracción, quitando, Dios del cielo, todo lo que impide un obrar profundo, indescriptible de tu amor. Interviene, Espíritu Santo. Interviene en esta noche en los que estamos aquí y en los que están mirando, para que nazca ese Efraín que nos permite ser fructíferos y relacionarnos para contar de tu gloria, para contar de tu obrar, para transmitir la experiencia de la vida abundante, para contar del perdón, de la sanidad, de la restauración, del alivio del dolor, de cómo tú quitaste las frustraciones, las amarguras, los rencores. Limpia, limpia con tu Espíritu, Señor. Tu sangre es vigente. Que no haya, oh Dios del cielo, excusas. Que no haya, Señor, justificaciones. Que haya rendición en nuestros corazones, oh Dios. Rendición para ese perdón maravilloso. Para esa santificación por tu Espíritu, Señor. Que solo tú puedes hacer. Obra, mi Señor. Obra, mi Señor. En Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. La decisión siempre es suya, hermano y hermana. La decisión siempre es suya. Que su nombre sea glorificado. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.